Bueno, ahora vamos a empezar a ver algunas distribuciones discretas importantes que tienen nombres específicos. En la vida práctica vamos a encontrar situaciones, ¿sí?, que se pueden modelizar con variables aleatorias discretas, y estas van a ser algunas de las que vamos a ver eh, en esta clase. Vamos a empezar con la distribución binomial. Sí, pero antes de eso vamos a ver, a definir lo que es un experimento binomial. A la vez que definamos lo que es un experimento binomial en forma general, lo vamos a ir presentando con un ejemplo concreto, que es el de lanzar un dado equilibrado, o sea, que no esté cargado, que todos los números tienen igual chance de ocurrir, se lo lanza 3 veces, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este experimento responde a un experimento binomial que cumple las características que ahora vamos a mencionar. Entonces, un experimento binomial tiene las siguientes características. Primero, consiste en n pruebas idénticas, o también llamados ensayos, ¿sí? Ensayos idénticos. Veamos que lanzar 3 veces un dado también consiste en pruebas idénticas. En este caso son 3 pruebas idénticas. El n que mencionamos en la definición en general es 3. O sea que una prueba o un ensayo en este ejemplo es la tirada del dado, ¿sí? Segunda característica, cada prueba o cada ensayo tiene 2 resultados posibles de interés. Estos 2 resultados se los suele denominar éxito y fracaso. Entonces, en la de la tirada del dado, supongamos, yo no lo dije, que me interesa observar si salen unos o no, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 2 resultados de interés? Es observar que sale el número 1, a esto se lo va a llamar éxito, y si sale un número distinto de 1, no interesa cuál, ¿sí?, a ese se lo va a llamar fracaso. ¿Sí? Bien, tercera característica, las pruebas son independientes entre sí. Es decir, el resultado de una prueba no influye sobre el resultado de otra prueba. Eso quiere decir que sean independientes, ¿sí? Bueno, las tiradas de un dado son independientes. Por ejemplo, que salga un 5 en la primera tirada, no me va a cambiar el resultado de la siguiente tirada, ¿de acuerdo? O sea, son independientes. Y cuarta característica, la probabilidad de obtener un éxito en una prueba es igual en cada prueba, o sea, siempre es la misma, no cambia. Se la suele llamar a esa probabilidad de éxito con la letra P minúscula. Entonces, si P es la probabilidad de obtener un éxito en una prueba, la probabilidad de obtener fracaso es 1 menos P, ¿sí? Ya que son esos dos los resultados que me interesan. En las tiradas del dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un éxito? Ahí habíamos dicho que éxito era obtener un 1. Entonces, la probabilidad de obtener un 1 en una tirada, como se trata de un dado equilibrado, es un sexto. O sea que acá lo que estoy diciendo es que el P es igual a un sexto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la probabilidad de fracaso, la probabilidad de obtener un número que no sea 1, es 5 sextos. Bien, o sea que estas son todas las características que corresponden a un experimento binomial. Bajo un experimento binomial, una variable aleatoria definida de la siguiente manera, x como el total de éxitos obtenidos en las n pruebas, es una variable aleatoria, ¿sí?, que tiene distribución binomial. O sea que yo digo que x tiene distribución binomial. Con parámetros, o sea, cuando hablo de parámetros estoy refiriéndome a números que me describen exactamente la distribución. Los parámetros de la distribución binomial son n, el número de pruebas, y p, en la probabilidad de éxito. Yo, conociendo estos dos números, ¿sí?, conozco
perfectamente la distribución de la variable binomial. Bueno, en el caso del ejemplo, voy a decir que la variable x, ¿cómo va a estar definida? Los éxitos serán los números unos, o sea que es el total de unos obtenidas en las 3 tiradas del dado. Y digo que x tiene distribución binomial, ¿con qué parámetros? El n en este caso vale 3 y el p vale 1/6, o sea, con parámetros 3 y 1/6. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de la variable x? Anotemos primero el rango en el ejemplo. ¿Cuál es el rango de la variable x cuando x está contando el total de unos que se obtienen en 3 tiradas? ¿Cuál es lo mínimo que puede valer x? 0, ¿no? Si no sale ningún 1. Puede salir exactamente un 1 en alguna de las tiradas, o exactamente 2 unos, o que todos, que en las 3 tiradas haya salido el número 1. O sea que este es el rango de x. Fíjense, va desde 0 hasta 3, que en nuestro caso el 3 es el número n, el primer parámetro de la binomial. O sea que en forma general, cuando estoy definiendo la variable en forma general, el rango de la variable es 0, 1, 2, hasta el máximo, o sea, el número máximo de éxitos que se pueden obtener en n pruebas es que en las n pruebas salgan éxitos, se obtengan éxitos. Por lo tanto, n es el número máximo posible que puede valer la variable. ¿Cómo se anota esto? ¿Cómo anotamos que x tiene distribución binomial? Lo vamos a anotar así. X, vamos a utilizar este símbolo, esta tilde, para indicar, este símbolo quiere decir tiene distribución, ¿sí? Sería algo así. Binomial, vamos a utilizar la letra B, a veces se usa BI, pero yo en general pongo B, larga, y entre paréntesis los parámetros, N, primero N y después P. De manera que acá en el ejemplo digo que X tiene distribución binomial con parámetros 3 y 1/6. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una variable binomial, la que dentro de un contexto de un experimento binomial, que ya vimos las características, cuenta el total de éxitos obtenidos en las n pruebas. Estas n pruebas, los ensayos o las pruebas, los n ensayos de un experimento binomial, se los llama ensayos de Bernoulli, se los denomina ensayos de Bernoulli o pruebas de Bernoulli. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo. Supongamos que en una caja hay 9 bolillas, 4 negras y 5 rojas. ¿Sí? Entonces tenemos 10 bolillas. No, perdón, 9. 9 bolillas, de las cuales 4 son negras y 5 son rojas. Y se extraen con reposición, ¿sí? Eso quiere decir, o sea, se extraen 4 con reposición. Eso quiere decir que se selecciona la primera, se observa el color y se la vuelve a colocar en la caja. Y así con todas las extracciones de bolillas. O sea que cada vez que se va a seleccionar una bolilla, en la caja hay 9, ¿sí? Entonces, en esa condición se define la variable aleatoria x como el total de bolillas rojas seleccionadas, ¿sí? Se cuenta el total de bolillas rojas seleccionadas. Veamos, esta se trata, pregunto, x definida así, ¿es binomial o tiene distribución binomial? Deberíamos verificar que el experimento consiste en un experimento binomial. Entonces, veamos todas las condiciones de un experimento binomial.
recurramos a la primera hoja. Acá teníamos, la primera condición era que consistía en pruebas idénticas o ensayos idénticos. Y sí, las pruebas o ensayos, puedo decir que las pruebas son las extracciones de bolillas. ¿Y cuántas son? 4, porque se seleccionan 4 bolillas y eso se hace en forma idéntica. Siempre, cada vez que se va a seleccionar una bolilla, se está en las mismas condiciones, porque la caja contiene 9 bolillas, ¿sí? En cada extracción es lo mismo. Segunda característica es que cada prueba tiene 2 resultados de interés, denominado éxito y fracaso. Bueno, sí, podría decir que acá, como la variable cuenta el total de bolillas rojas, para mí el éxito es lo que cuenta la variable. O sea que el éxito sería seleccionar una bolilla roja, ¿sí? Seleccionar una bolilla roja. Y el fracaso sería seleccionar una bolilla negra. O sea que hay 2 resultados de interés. La otra condición es que las pruebas son independientes entre sí. Sí, totalmente. Acá, al sacar las bolillas con reposición, o sea, no influye el resultado de una extracción en el resultado de una extracción diferente. O sea que es obvio que acá hay independencia, ¿sí? Las extracciones son independientes. Distinto hubiera sido si no fuera con reposición, eso lo vamos a hablar en detalle más adelante. Y la última condición es que la probabilidad de obtener un éxito es siempre la misma en cada prueba. ¿Cuál es la probabilidad P de obtener una bolilla roja? Ese es mi éxito. Si tengo un total de 5 rojas, tengo 5 rojas sobre un total de 9 bolillas, ¿sí? Siempre es así en cada extracción, entonces es 5 sobre 9. ¿Sí? Las bolillas se extraen al azar, no, todas tienen igual chance de ser seleccionadas, por lo tanto es 5 sobre 9. Es decir, que se cumplen todas las condiciones para que el experimento sea un experimento binomial, por lo tanto, la variable que cuenta el total de éxitos en las 4 extracciones, o sea, en las n pruebas, en este caso el total de rojas en las 4 extracciones, esa variable x tiene distribución binomial. ¿Con qué parámetros? Primero pongo el n, el total de pruebas, dijimos que eran 4, y luego el p, la probabilidad de éxito, que es 5 novenos. ¿De acuerdo? O sea que este es otro ejemplo de una variable aleatoria binomial. Una observación que era la que mencionaba hace un rato. Si las bolillas, en el mismo ejemplo, se seleccionaran, si las bolillas se seleccionaran sin reposición, perdón, si las bolillas se seleccionaran sin reposición, ¿esto qué quiere decir? Selecciono una bolilla, observo el color y no la vuelvo a colocar en la caja, sino que la dejo fuera. Quiere decir que en cada extracción voy a tener una bolilla menos que en la extracción anterior. En ese caso, la variable x, como la habíamos definido, o sea, x, el total de rojas extraídas, no es binomial. ¿Qué condiciones de las de un experimento binomial no se cumplen? Las que no se cumplen son estas dos. Las pruebas no son idénticas. ¿Por qué no son idénticas? Porque cada vez que voy a seleccionar una bolilla, como ya dije, tengo una bolilla menos en la urna, ¿sí? O sea que no son todas las pruebas iguales. Esa falla. Y además falla que las pruebas no son independientes, ¿sí? A veces uno piensa que la condición que no vale es que
la probabilidad de éxito no es constante, pero esa sí vale, ahora lo vamos a ver. La que falla es la independencia. Entonces, para verlo rápidamente, lo que podemos ver es que si definimos este tipo de eventos, ¿no? R sub I, que es la iésima bolilla seleccionada es roja. El I varía de acuerdo al número de extracción. Y lo mismo con NI, la iésima bolilla seleccionada es negra. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, R1 y R2, es decir, los eventos que la primera bolilla seleccionada es roja y el evento, la segunda bolilla seleccionada es roja, esos dos eventos no son independientes. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Cómo lo vemos? Lo vamos a ver así, calculando la probabilidad condicional de R2 de R1 y la probabilidad de R2. Nosotros sabemos que si esos eventos fueran independientes, se debería dar que la probabilidad condicional esta es igual a la probabilidad de R2, ¿sí? Esto me pregunto si cumple. Eso era una de las definiciones de independencia, ¿sí? Esto quiere decir que R1 no me está cambiando la probabilidad de ocurrencia de R2, pero en este caso veremos que sí la cambia. ¿Cómo se calcula esta probabilidad condicional? Acuérdense que yo parto de tener 9 bolillas, de las cuales dijimos que 5 son rojas y 4 son negras, ¿sí? Entonces, estoy diciendo que en la primera extracción saqué una roja. Cuando voy a hacer la segunda extracción, ahora tengo 8 bolillas. De esas 8 bolillas tengo una roja menos. Tengo 4 y tengo 4 negras. Tengo 4 rojas porque en la primera extracción saqué una roja. En estas condiciones me pregunto cuál es la probabilidad de extraer una roja. O sea, que esa sería la condicional esta. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de sacar una roja en estas condiciones? 4 sobre 8, que es lo que puse acá, y eso es un medio. Bien, esta es la probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de R2? La probabilidad de R2 de sacar una roja en la segunda extracción la tengo que calcular con el teorema de la probabilidad total, ¿sí? Entonces, suponiendo, yo sé que omega va a ser en la primera saco roja o en la primera saco negra. ¿Sí? Y R1 y N1 constituyen una partición del espacio. O sea que aplico probabilidad total partiendo el espacio con estos dos eventos. Entonces, poniendo la fórmula de la probabilidad total, o sea, la probabilidad de R2 dado R1 por la probabilidad de R1 más la probabilidad de R2 dado N1 por la probabilidad de N1, ¿sí? Tengo, si ustedes revisen después las cuentas, tengo que esa probabilidad es 5 novenos, que es distinta de un medio. Por lo tanto, como estas probabilidades son diferentes, falla la independencia. Entonces, es otra de las condiciones que fallan y el experimento entonces no es binomial, por lo tanto la variable que cuenta total de éxitos en ese experimento binomial no es binomial. Ahora, fíjense lo que les decía hoy, que la probabilidad de éxito es siempre la misma. P es, es constante, es siempre la misma, es siempre 5 novenos, porque la probabilidad de obtener roja en la primera prueba es 5 novenos, acá lo tenemos. Y la de obtener roja en la segunda prueba lo hicimos acá con probabilidad total y nos dio también 5 novenos. Si calcularan lo mismo para la probabilidad de R3 y la probabilidad de R4, también les daría 5 novenos. O sea, resumiendo, que un experimento de extraer elementos con reposición, ¿sí? Si la variable aleatoria definida en ese experimento es binomial. En cambio, si se hace sin reposición, no es binomial. Con reposición, binomial; sin reposición, no binomial. Bien. Ahora, ya sabiendo qué es una variable con distribución binomial, quiero encontrar una expresión para la función de probabilidad puntual. Es decir, una fórmula voy a encontrar, una fórmula que depende de los parámetros de la distribución de n y de p. Por eso yo les decía que si conocen los parámetros de una distribución, conozco
la función de probabilidad puntual. Voy a conocer también la esperanza, la varianza de esa distribución. Entonces, volviendo al ejemplo del dado, ¿sí? Que tirábamos el dado 3 veces y contábamos el total de unos obtenidos, ya sabemos que este es binomial, con parámetros 3 y un sexto, que el rango de esta variable es 0, 1, 2 y 3. Y entonces para encontrar la función de probabilidad puntual, es decir, quiero hallar la probabilidad de que la variable valga 0 o que valga 1, 2 o 3, ¿no? En cada uno de los valores posibles, voy a definir este tipo de eventos. Voy a definir a sub i como que sale un número 1, o sea, obtengo un éxito, en la iésima tirada. ¿Sí? O sea que estos eventos son, obtengo un éxito en la iésima prueba. Obtengo un 1 en la iésima tirada y tengo 3 tiradas, o sea que tengo 3 eventos de este tipo, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Bien, lo primero que observo es que estos eventos son independientes, porque cada uno mira una tirada distinta y las tiradas ya sé que son independientes, ¿de acuerdo? Y además sé que la probabilidad, lo voy a poner por acá arriba, la probabilidad de cada uno de estos eventos, o sea, la probabilidad de obtener un 1 en una tirada, es un sexto porque es un dado equilibrado. ¿Sí? Bien, y la probabilidad de que ocurra el complemento, o sea, de obtener un número distinto de 1, o sea, de 1 es 5 sextos. Entonces, vamos a encontrar la primera probabilidad puntual, la probabilidad de que la variable valga 0. O sea que se obtienen 0, 1, se obtienen todos números distintos de 1. ¿Sí? O sea, si yo pongo los resultados del espacio muestral como ternas, obtengo números A, B y C que son todos distintos de 1. Todos distintos de 1. Entonces, esto es lo mismo que decir, este evento, que todos los números son distintos de 1, es decir, que no ocurrió a sub 1, porque a sub 1 justamente me dice que sale un 1 en la primera tirada, o sea, no ocurrió a sub 1, por lo tanto ocurre su complemento. Y además tampoco ocurrió a sub 2, y tampoco ocurrió a sub 3. Y como los eventos son independientes, por lo tanto sus complementos también, la probabilidad de esta intersección es el producto de las probabilidades y como cada una de estas probabilidades es 5 sextos, tengo que esa probabilidad es 5 sextos al cubo. Y así voy razonando con todos los valores de x. ¿Qué pasa en 1? O sea que la probabilidad de que x sea 1 es que sale exactamente un 1 en las 3 tiradas. Bueno, esto puede ocurrir de 3 maneras distintas. Lo voy a escribir acá en un costadito. Los resultados de ese evento puede ser que haya un 1 en la primera tirada y en las otras 2 tiradas números distintos de 1, o puede ocurrir que el 1 salga en la segunda tirada, o puede ocurrir que el 1 salga en la tercera tirada y en los otros todos números distintos de 1. Eso como lo describo con los eventos a sub i. Bueno, como ocurre a sub 1, sale el 1 en la primera tirada y en las otras 2 tiradas no sale 1. O sea que ocurren los complementos de a sub 2 y de a sub 3. O puede pasar que el 1 ocurra en la segunda tirada, ¿sí? Intersección los complementos de los otros. O que el 1 salga en la tercera tirada. De esta manera entonces describo, con esta unión, describo el evento de que sale exactamente un número 1 en las 3 tiradas. Como estos eventos que estoy uniendo, este y este, son disjuntos, ¿sí? Porque no puede ocurrir un 1 en la primera tirada y en los otros dos tiradas no, y a la vez sí. ¿Se entiende? O sea, son 2 a 2 disjuntos, por lo tanto es la suma por la ley aditiva, es la suma de las probabilidades. Luego vuelvo a aplicar independencia en cada término, y de esta manera obtengo en el primer término, la probabilidad de que ocurra sub 1 es un sexto, de que ocurra sub 2 complemento es 5 sextos y de que ocurra sub 3 complemento es 5 sextos. Lo mismo acá, ¿sí?
voy a tener 5 sextos, un sexto y 5 sextos, bueno, y lo mismo acá. O sea que estos términos son iguales, ¿sí? Por lo tanto, es 3 veces un sexto por 5 sextos al cuadrado, porque tengo 3 términos iguales. Entonces, observar lo siguiente, que el número 3, este número 3, ¿sí? Viene de la cantidad de términos, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. ¿Y por qué esa cantidad de términos? Porque son las distintas maneras de obtener exactamente un 1 en 3 tiradas de un dado. ¿Sí? Es lo que puse acá. El 1 puede estar en el primer lugar, o en el segundo tirada, o en la tercera tirada. ¿Sí? O sea, ¿de cuántas maneras puede salir un 1? Exactamente un 1. ¿En 3 lugares? Es 3. Ese número también, para los que cursaron en una de las matemáticas en el semestre pasado, vieron análisis combinatorio, ese número se obtiene como de 3 tomados de a 1. Es decir, de 3 lugares elijo uno donde se va a colocar el 1. ¿Sí? Y esto es igual a 3. ¿Sí? Fíjense que son las distintas maneras de elegir un lugar de 3 lugares, lo podríamos decir así. Para los que no cursaron, no saben a qué es igual este número combinatorio, por qué es igual a 3, porque esto es el factorial de 3, o sea, el factorial de este primer número dividido el factorial de este segundo número, multiplicado acá por el factorial de 3 menos 1, que sería 2 factorial. Ahora lo voy a escribir en general. Sigamos mirando un poquito más la función de probabilidad. ¿Qué pasa en 2? Cuando la probabilidad, ¿cómo es la probabilidad de que x sea igual a 2? Es decir, estoy diciendo que salen exactamente dos unos en las 3 tiradas y uno que es distinto de uno. O sea, eso se puede dar de esta manera, que acá primero salga un número distinto de uno y que los dos números uno salgan en las últimas tiradas, o puede pasar que salga un 1 en la primera, un número distinto de uno en la segunda y un 1 en la tercera, o puede ocurrir que salgan primero los dos unos y por último un número distinto de uno. Eso lo escribo con los eventos a subir de esta manera, ¿sí? Acá estoy diciendo que sale un número distinto de uno en la primera tirada y que sale un 1 en la segunda y un 1 en la tercera. Y así todas las posibilidades que mencioné, todo con una unión. Por lo tanto, por ley aditiva es la suma y por independencia es esto que tengo. O sea que son 3 términos de nuevo con la misma probabilidad. En este caso es un sexto al cuadrado por 5 sextos. Y por último, en 3, o sea, bueno, y acá de nuevo, fíjense, este 3 viene de las distintas maneras de que salgan dos unos en 3 lugares, o sea, sería el número combinatorio. De 3 lugares, de 3 tiradas, elijo 2 donde van a salir los números unos, y eso también es igual a 3. Y por último, la probabilidad para x igual a 3. Es decir, en las 3 tiradas salen unos, y esto se escribe así en función de los a sub i, o sea, es la intersección de los 3 a sub i. Por independencia es el producto y esto es un sexto al cubo. Entonces, observemos que en las probabilidades calculadas, un factor es la probabilidad de éxito, ¿sí? Fíjense, siempre aparece un sexto, elevado al número total de éxitos. Cuando volvamos para atrás, cuando tenía en las primeras probabilidades, ¿sí? En 0. Acá no tenía éxitos, o sea que no, en realidad no me parecía el un sexto, pero yo puedo decir que un sexto aparece elevado a la 0. Y es justamente lo que decíamos, aparece elevado, lo voy a remarcar, este 0
este 0 es este 0, o sea, es la cantidad de éxitos. Te estoy diciendo que hay 0 éxitos, ¿sí? O sea que la probabilidad de éxito siempre aparece en el resultado elevado al total de éxitos, ¿sí? Fíjense acá, acá aparece a la 1, este 1 viene de acá, este 1, ¿sí? En las otras probabilidades, cuando eran 2, el 1/6 aparecía al cuadrado, ¿sí? Es este 2, la cantidad total de éxitos. Y cuando la cantidad de éxitos es 3, el 1/6 aparece al cubo. Después, ¿qué otro factor aparece en los resultados de la probabilidad? Aparece 5/6 elevado, o sea, la probabilidad de fracaso elevada al total de fracasos. Y es cierto, acá, cuando tengo 3 éxitos, ¿cuántos fracasos tengo? 0, o sea que es como tener acá 5/6 a la 0, porque eso es 1, 5/6 a la 0. Cuando la probabilidad de éxitos es 2, que la de fracasos es 1, porque en total son 3 pruebas, ¿sí? El total de éxitos más el total de fracasos me tiene que dar 3, el número de pruebas. Entonces, cuando los éxitos son 2, los fracasos es 1, 5/6 aparece elevado a la 1, ¿sí? Y lo mismo pasaba en las otras probabilidades. El 5/6 aparece elevado a la total de fracasos. Y un tercer factor, que es el número de maneras que puede aparecer el total de éxitos en las n pruebas, que es ese número combinatorio que veníamos haciendo, ¿sí? Fíjense, acá este 3 ya lo había dicho, era 3 tomados de a 2. Acá, en realidad aparece un número 1. Bueno, lo que pasa que ese número 1, ¿sí? Ese número 1 sería, que aparece multiplicando, es la cantidad de pruebas, ¿sí? De las 3 pruebas, de las 3 tiradas, tengo que elegir 3, porque son 3 éxitos, donde van a aparecer los éxitos, y eso es igual a 1, justamente, ¿sí? Acá ya habíamos dicho que era 3 la cantidad de pruebas tomados de la cantidad de éxitos, y siempre es así. En las anteriores, fíjense, acá ya lo habíamos explicado, era 3 tomados de a 1, y en la primera, cuando los éxitos son ceros, que también no aparece un número multiplicando porque sería un 1, acá sería este 1, digamos, ese 1 que multiplica es de las 3 pruebas, tengo que elegir 0 donde voy a colocar los unos, o sea, no hay unos, pero 3 tomados de 0 es 1, o sea, si ustedes ponen la definición del número combinatorio, que es 3 factorial sobre 0 factorial por 3 menos 0 factorial, ¿sí? Esto es, 0 factorial es 1 por convención, eso ya lo tienen que saber, y el 3 factorial, esto me da 1, ¿de acuerdo? Entonces, las distintas maneras, acá lo estoy definiendo entonces el número combinatorio, las distintas maneras que pueden salir en general X éxitos y N menos X fracasos en N pruebas, está dado por el número combinatorio de N elementos tomados de AX, ¿sí? Se anota así, y es igual al factorial de N, ¿sí? Dividido el factorial de X por el factorial de n menos x. Entonces, ¿cuál sería la fórmula general? Porque acá la deduje para un ejemplo en particular, pero si ahora tengo una x que es binomial con un parámetro n cualquiera y un parámetro p, ¿cuál sería la fórmula general razonando como veníamos haciendo? Esto es la probabilidad de que la variable valga x, o sea, tengo x éxitos. Entonces, en el resultado final tiene que aparecer el número combinatorio, que es esa constante que aparecía acá multiplicando,
¿sí? Que es el total de pruebas tomado del total de éxitos. O sea, tengo las distintas maneras de elegir de un total de n pruebas donde colocar los x éxitos que salen, ¿sí? Multiplicada por la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos que ocurren, que estoy diciendo que están ocurriendo x, y multiplicado por la probabilidad de fracaso 1 menos p elevado al total de fracasos en este evento. Si tengo x éxitos, tengo n menos x fracasos. Y esto para cualquier x en el rango de x, que ya sabemos que es de 0 hasta n. Entonces, esa es la fórmula que estaba buscando para cualquier binomial donde yo conozca el n y el p, ya tengo cuál es la función de probabilidad puntual. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo utilizar esa fórmula o de cómo calcular probabilidades con una variable aleatoria que tiene distribución binomial. Entonces, veamos, una empresa de energía eléctrica estima que el 40% de los residentes de cierta ciudad han reducido el consumo de energía eléctrica el último año. Se seleccionan 20 usuarios al azar, o sea, de toda la ciudad, los usuarios de toda la ciudad se eligen 20 y hay que calcular las siguientes probabilidades. La probabilidad que los 20 usuarios hayan reducido el consumo. Entonces, y me preguntan varias cosas. O sea que acá lo que a mí me interesa contar, fíjense, es la cantidad de usuarios entre los 20 que se seleccionan que han reducido el consumo el último año. O sea que voy a definir, esto es importante, esto se llama modelizar el problema, ¿sí? Siempre hay que definir los eventos, las variables aleatorias, decir qué distribución tienen, las que uno va a usar para el ejercicio. Entonces voy a definir la que a mí me interesa, que es contar total de usuarios entre esos 20, ¿no? Entre los 20 seleccionados que han reducido el consumo el último año, ¿no? Pero bueno, lo escribo hasta ahí. Entonces, me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que los 20 usuarios hayan reducido el consumo? O sea, de que X sea 20. Esto es lo que me están preguntando en principio. ¿Sí? Esa probabilidad. Ahora, conozco la distribución de X. Yo digo, si X fuera binomial, bárbaro, porque yo tengo una fórmula para sacar esta probabilidad de que X sea exactamente igual a un valor. Entonces, vamos a analizar si X tiene distribución binomial. Bueno, en realidad, fíjense, el experimento que hay acá detrás es seleccionar 20 usuarios de un total muy grande, que es la cantidad de usuarios de la ciudad, ¿sí? En realidad, estamos en el caso como parecido al de las bolillas que extraíamos de la caja, ¿sí? Sin reposición, porque yo no voy a seleccionar un usuario dos veces o más de una vez. Se supone que los 20 usuarios son usuarios diferentes, o sea que sería una selección sin reposición de usuarios, que ya vimos que no es binomial. Lo que pasa acá, que ese ejemplo, cuando el tamaño del subconjunto que se elige es muy pequeño comparado con la población, que en este caso sería el total de usuarios, se puede decir que la distribución de esta X es casi binomial, porque esa probabilidad condicional que calculamos con las bolillas para ver que fallaba la independencia, ¿sí? Es casi igual a la probabilidad no condicional. O sea que en este caso se puede probar que X, que, que la independencia casi que se da, digamos. Entonces, esto se maneja así en la práctica. O sea, estos tipos de relevamientos son de consultas estadísticas son muy comunes en la práctica y
se utiliza la distribución de una variable de este tipo como si fuera binomial, aunque no lo es, porque es casi binomial. Cuando el tamaño de la población de la que se selecciona la muestra, digamos, es muy grande comparado con el tamaño de la muestra. ¿Qué es lo que ocurre acá? O sea que yo voy a trabajar como si X fuera binomial. Entonces, digo que X, por todo lo que les dije, es binomial, ¿sí? Ya sabemos que es un aproximado, pero no me importa. ¿Con qué parámetros? ¿Quién es el N? O sea, yo voy a seleccionar los usuarios, voy a seleccionar 20 y voy a observar si cada uno de ellos reducen o no reducen, ¿sí? Es decir, el éxito es que reduzcan, porque es lo que cuenta la variable, el consumo y el fracaso que no. Y eso lo hago 20 veces, o sea que el N es 20. Y P, la probabilidad de éxito, es la probabilidad de que un usuario haya reducido el consumo, que es la proporción de usuarios que reducen el consumo en la población, o sea que es 0,40. ¿Sí? Y todas las demás condiciones dijimos que se cumplen. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 20? Acá aplico la fórmula de probabilidad puntual de la binomial, que era n tomados de n es 20, tomados del x la cantidad de éxitos, que es 20, por la probabilidad de éxito, que es 0,40, elevado al total de éxitos, que es 20, por la probabilidad de fracaso, que es 0,60, elevado a la cantidad de fracasos, que es 0, ¿no? Es 20 menos 20, es 0. O sea que es 20 tomados de a 20, que es 1, por 0,40 a la 20 por 1. O sea, es 0,40 elevado a la 20. Ese es el resultado, si quieren lo buscan en la calculadora. ¿De acuerdo? La próxima pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que a lo sumo hayan reducido el consumo? 3 de ellos, o sea que a lo sumo 3 hayan reducido el consumo. A lo sumo, ¿qué quiere decir a lo sumo? Como mucho. O sea, lo que estoy diciendo es que X sea como mucho 3. Esta probabilidad. ¿Cómo tengo que calcular esto? O sea, recordemos que el rango de X en una binomial va de 0 a n, o sea, es 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta n, que es 20 en este caso. Es decir, que ¿qué valores toma la variable menores o iguales que 3? 0, 1, 2 o 3. O sea que esta probabilidad es la suma de las probabilidades puntuales en 0 más en 1 más en 2 más en 3. O sea que tendría que aplicar la fórmula en cada uno de estos términos, porque mi fórmula es para una probabilidad puntual, ¿de acuerdo? Ojo con eso, porque muchas veces se equivocan y ponen directamente, cuando tienen una probabilidad de este tipo, ponen directamente la puntual en 3. Y no, porque acá no tengo una probabilidad puntual, tengo un menor igual. O sea que lo que yo tengo que hacer es aplicar la fórmula primero en 0, 20 tomados de a 0 por 0,4 a la 0 por 0,6 a la 20, más después en 1, 20 tomados de a 1 por 0,4 a la 1 por 0,6 a la 19, o sea 20 menos 1. Y así siguiendo, más, sigo por acá. Ahora en 2, 20 tomados de a 2 por 0,4 al cuadrado por 0,6 a la 18, más en 3, 20 tomados de a 3 por 0,4 al cubo por 0,6 a la 17. Y hacer toda esta cuenta. Ojo que en la calculadora hay una teclita para el número combinatorio, no tienen que ir cada vez a hacer con los factoriales, ¿sí? Después en la práctica con los profes les pueden preguntar. Entonces, bien, eso sería una cuenta bastante pesada. Entonces yo les comento lo siguiente. Resulta que para ciertos parámetros de binomiales, y en este caso para estos que tenemos acá, 20 y 0,4, existen tablas de las probabilidades de este tipo, que son probabilidades acumuladas.
¿sí? O sea, las probabilidades del tipo X menor o igual que un número son probabilidades acumuladas que están tabuladas para algunos parámetros de una binomial. Justamente para estos están. Entonces, ¿cómo funcionan esas tablas? Bueno, yo acá tengo justamente una tabla para n igual a, ¿sí? Para n igual a 20, estoy acá abajo, fíjense, esta columna, acá tengo el n, ¿no? Entonces me tengo que buscar el n igual a 20. Y el p es esta acá está el p, ¿ven? Tengo que buscar la 0,40, o sea que es esta columna. Y acá abajo, en este conjunto que es n igual a 20, y es las probabilidades acumuladas para 3, o sea, yo tenía x menor o igual que 3, o sea que tengo que buscar este valor, es este que está acá. Fíjense, 0,0160. 0,0160 es el resultado de esta probabilidad, de esta suma que yo puse acá, de esta suma de probabilidades puntuales, 0,0106 dije. ¿Sí? O sea que no tengo necesidad de hacer esta cuenta, directamente esta suma, estas acumuladas están en la tabla. O también hay una aplicación de celular, ¿sí? Que ya lo van a ver, que vamos a subir un pequeño instructivo que se llama Probability Distribution, que pueden calcular también ese tipo de probabilidades para distintas distribuciones. Y no pesa nada esa aplicación. Bien, sigamos haciendo otras cuentas para el mismo ejemplo de los usuarios. Ahora pregunta, que al menos 14 de los 20 usuarios hayan reducido el consumo. Al menos 14. ¿Qué quiere decir al menos? Como mínimo, o sea, x mayor o igual que 14. Tengo que calcular esta probabilidad. ¿Cómo la calculamos? Bueno, en realidad, ¿qué valores toma x mayores o iguales 14? ¿De qué 14? 14 o 15, entonces voy sumando todas las probabilidades puntuales, así, etcétera, hasta la última que es 20. Y tendría que aplicar en cada término, ¿sí?, los números combinatorios. ¿Sí? Perdón, la fórmula con el número combinatorio, la fórmula de probabilidad puntual, 20 tomadas de 14, 0,40 a la 14 por 0,6 a la sexta, más, etcétera, hasta la última de 20. Pero puedo usar la tabla de qué manera. Ojo que son las acumuladas, las de menor igual. Entonces lo que voy a usar por propiedad de complemento, voy a decir que esto es 1 menos la probabilidad de que ocurra lo contrario, o sea, menor estricto que 14. Ojo, el complemento de mayor o igual que 14 es menor estricto que 14. Y como mis tablas, ¿sí?, es por menor igual, no por menor estricto. O sea, no puedo ir a buscar a la tabla el 14, porque acá tengo un menor estricto. Para usar la tabla tengo que tener un menor igual. Pero que la variable binomial sea menor estricto que 14, es decir, que es menor igual que ¿quién? Que 13. O sea, esto es igual a esto. Por lo tanto, sí puedo ir a la tabla y buscar esta probabilidad. Entonces, si vamos a la tabla, ¿sí? Acá tengo 20, ¿sí?, con el N20, pero, y el P04, y tengo que pararme en 13, dijimos, ¿no? Acá tengo el 13. Sería esta probabilidad, 0,9935. Entonces vengo acá y esto es 0,9935, hago 1 menos eso y es la probabilidad pedida. Después, última pregunta, que la cantidad de usuarios que reducen el consumo estén entre 6 y 10. Supongamos que incluyendo el 6 y 10. Entonces, esto podría hacerlo directamente viendo todos los valores que puede tomar la variable entre 6 y 10 y sumo sus probabilidades, ¿no?
más 7, más la de 8, más la de 9, más la de 10. Y aplico la fórmula y la sumo. O, para usar la tabla, ¿sí? Lo que puedo decir es lo siguiente. Puedo decir que esta probabilidad es igual. Acuérdense que mi tabla busca las de menor igual. ¿Es la menor igual que 10? No, no es la de menor igual que 10 porque acá yo estaría sumando desde 0 hasta 10 todas las probabilidades puntuales. Y a mí no me interesan desde 0 hasta 5 porque tengo que arrancar en 6. Entonces a esta le resto las primeras 5. ¿Y cómo hago? Le resto esto en la tabla. ¿Sí? Fíjense, esta suma desde 0 hasta 10 y esta suma desde 0 hasta 5. Entonces quiere decir que si yo les resto a las primeras 10 las probabilidades de las primeras 6, digamos, de las primeras 11, porque incluye el 0, la de las primeras 6, es que tengo lo que quiero. Y entonces voy a la tabla, ¿sí? Y busco esos valores. Busco para 10, a ver si lo tengo acá. Sí, para 10 la tengo acá. No, para 10 no la tengo acá, la tengo más arriba. Bueno, se los dejo a ustedes, porque si no... Ah, acá está. Acá está, para 10 es este, ¿no? Sería 0,8725. 0,8725. ¿Dónde lo teníamos? Acá. 0,8725 menos, bueno, y la de 5 es esta. Acá tengo 5, sería 0,1256. ¿De acuerdo? Bueno, ya ni sé dónde. Acá, 0,1256. Entonces hacen la cuenta y listo. ¿Sí? O sea, esa es la manera de poder usar la tabla. Si no, ya les digo, pueden usar la aplicación del celular o hacen la suma de todas las probabilidades puntuales, que es más trabajoso. A veces son muchos términos. Bueno, por último vamos a ver este teorema que habla sobre la esperanza y la varianza de una binomial. O sea, si tengo una variable que tiene distribución binomial con parámetros n y p, recuerdan que yo les dije que conociendo los parámetros puedo conocer todo de la distribución y puedo conocer la esperanza y la varianza. La esperanza es el producto de los dos parámetros y la varianza es np por 1 menos p. O sea, ¿cómo se llega a esto? No lo vamos a demostrar porque no tienen las herramientas adecuadas, algunos, si no cursaron una de las matemáticas pasadas, del cuatrimestre pasado, pero esto sería aplicando la definición de una esperanza de una variable discreta, que ya sabemos que es sumar sobre todos los posibles valores de la variable X por su probabilidad puntual. Entonces, el tema acá es reemplazar por lo que sabemos de la distribución binomial. X va de 0 a n. Y la probabilidad puntual es esta fórmula, n tomados de AX, P a la X por 1 menos P a la n menos X. ¿Sí? Y bueno, y hay que trabajar con esta suma, con estos números combinatorios para llegar a ese resultado. Y lo mismo la varianza, aplicando la definición de varianza.
Bien, entonces vamos. Por último les quería decir, mostrar unos ejercicios, pero unos gráficos. Pero antes de eso, ¿cuál sería en el ejemplo de los dados? ¿No? O de los usuarios de energía. Teníamos que X era binomial 20,04. O sea, lo que estoy diciendo que la esperanza, o sea, el número medio de usuarios o el número promedio de usuarios que reducen su consumo de energía es N por P en este caso, 20 por 0,4. ¿Sí? Y eso da 8. ¿Sí? Fíjense que no tiene por qué darles un número natural la esperanza, ¿eh? Puede darle un número con decimales. Y la varianza es 20 por 0,4 por 0,6, ¿sí? Por 1 menos P. O sea, 8 por 0,6, que es 4,8. Bien, y entonces, ahora sí, les decía que en el apunte tienen una serie de gráficos para algunas distribuciones, con algunos parámetros de binomial, y está para n igual a 20, ¿sí? Hay 3 gráficos, siempre para el mismo n, para n igual a 20 y para distintos valores de p. El primero que aparece es para la probabilidad de éxito igual a 1 medio. Entonces, noten que cuando en una binomial, cuando el p es 1 medio, la distribución es simétrica, ¿sí? Es simétrica y fíjense que la esperanza de esta distribución sería n por p, daría 10 justamente en el centro de la distribución, ¿de acuerdo? Bueno, y después les muestra un gráfico para p igual a 0,1 que presenta un sesgo a derecha y para p igual a 0,9 un sesgo a, a izquierda. Y fíjense que el centro de la distribución, cada caso está en la esperanza, porque en este caso sería 20 por 0,1, por un décimo queda 2, y en este caso es 20 por 0,9, ¿sí? Queda 18. Bien, entonces esto es todo lo que vemos de binomial. Después seguimos en otro video con otras distribuciones discretas.